Mi nombre es César Yepes Cortés, consejero de Juventudes Indígenas de la región Orinoquía colombiana, líder social del resguardo indígena Guacoyo. Nosotros, hoy llamados Sicuani, hemos tenido un contexto histórico de transición, uno de los campos que más ha cambiado en la historia. Tenemos entonces unos momentos históricos por la que trascendemos y por la que nos damos de cuenta que realmente una transformación social ha surgido en nuestros territorios. Hoy nos llamamos una cultura milenaria, una cultura originaria. En este siglo XXI y antes, en el siglo XX, ha surgido esa transformación a la denominación Sicuani. Esto por la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, debido por la transformación identitaria al convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, por la libre determinación de los pueblos originarios en Colombia. Se han establecido nuevos parámetros, nuevos reglamentos y principios básicos en la libre autodeterminación de los pueblos indígenas en Colombia. Debido a estas acciones y oportunidades establecidas para los pueblos milenarios, se hizo una transformación de reducir y de no usar el término guaybo. Ante el espacio nacional e internacional y entre las redes sociales y las medidas de comunicaciones, somos reconocidos como guaibos, habitantes en el territorio de los llanos orientales, debido a un contexto histórico. Nos llamábamos antes guajibos, pero no conciliábamos con este término porque guajibo era matar. En la época antes de los 60, guajibear era hacer un deporte en el contexto. Cuando habitaban los terratenientes, los hacendados en los llanos orientales, decían vamos a guajibear, vamos a ir a matar y a cazar indios. Entonces, en el transcurso de la identidad y en el transcurso de cómo nosotros venimos desarrollando nuevos procesos de participación, no solamente políticos, sino y vincularnos al proceso ya de territorialidad, el proceso de participación organizativa, nosotros quisimos opacar ese término de los guaibos. Y en este proceso y en el desarrollo de despertar de la mente de los pueblos indígenas, de la cultura sicuani en específico, fue realizar un congreso de los sicuanis en su momento en la Orinoquía, en los llanos orientales, para definir cómo ha sido reprimido el guahibo en su historia. En ese contexto entonces fue dado y se dio pie para recibir un nuevo término, para conciliar, para que los pueblos indígenas de los llanos orientales, independientemente de los momentos que han pasado los pueblos indígenas, ya sea desplazamiento masivo, despojo de tierras, esto por los terratenientes. Entonces, en los 70, para opacar el término guahibo o matar indios, se realizó un congreso, una asamblea macro en los llanos orientales para definir el término sicuani. Entonces, desde allí, desde una investigación antropológica, nace el término sicuani. Desde entonces, los sicuani quisimos organizarnos debidamente a las delimitaciones que nos ofrecía el gobierno, no por voluntad propia, sino por las adaptaciones territoriales que nos asigna el aparato estatal, ¿no? Desde allí entonces se nos asignó territorios, se nos asignó una
unos espacios geográficos, se nos asignó también incluso esas barreras o límites culturales. Todo surgió a partir de unas asignaciones dependiendo del Estado. Desde el gobierno se han establecido parámetros, reglamentos en la que nosotros como cultura sicuani hemos tenido que adaptarnos. Se dieron entonces las delimitaciones territoriales, donde un grupo asignado como cultura, en este caso los sicuanis, los sálivas, los piapocos, los guayaberos, los jiu, los guamona, los juguas, todos quienes se definían como cultura, se asignaba un territorio delimitado. Desde allí entonces se establecieron reservas indígenas, resguardos indígenas, establecidas por las debidas resoluciones del INCODER desde el gobierno. Entonces, ya establecidos los territorios, los resguardos tenían ese significado de resguardar. Desde allí entonces se establecieron las delimitaciones, las zonas geográficas, ya para definir lo sociocultural, los grupos indígenas establecidos en la Orinoquía. Desde allí el gobierno ha venido con un interés económico para establecer una estructura metodológica en Colombia. Sabemos que la globalización ha sido el auge de la aceptación del capitalismo en ciertos territorios, no esencialmente en Colombia, sino en muchos países del mundo. Se ha venido estableciendo unos parámetros, una estructura metodológica para que la economía se regule en cierta medida desde estos aspectos. Entonces, los pueblos indígenas hoy día somos víctimas de ese modelo implementado en algunos países. Y en Colombia, más de los 115 pueblos ahora asignados como resultado desde el DANE, hemos venido siendo víctimas de ese desarrollo económico establecido en nuestro país. Hoy, uno de los resguardos indígenas del municipio de Puerto Gaitán, el departamento del Meta, está siendo victimizada por un modelo económico establecida, y esto nos vulnera no solamente los derechos económicos, desequilibra la economía propia, desequilibra la cultura, lo social, desequilibra un poco esas prácticas y esas costumbres propias, lo tradicional, lo ancestral, la espiritualidad, en cuanto a la participación de los niños, los jóvenes, las mujeres, mayoras y mayores, los sabios, los médicos tradicionales. Hay unos elementos fuertes por la que la cultura sicuani, hoy denominada como sicuani, estamos siendo victimizados en ciertos aspectos, ¿no? Unos elementos que se han alienado, que se han alejado un poco de esas prácticas tan arraigadas a lo ancestral. Entonces, en el 2005 al 2007 se ha venido desarrollando una serie de convenios. Realmente no hablaría de un convenio establecido, porque es que un resguardo indígena es inalienable, inembargable, imprescriptible. Esto indica unos elementos y unos principios culturales, primero, que se deben respetar, ¿sí? Que la nación está establecida por unas bases de estructura y normativas y establecidas desde la Constitución. Para eso se debe respetar los territorios ancestrales en Colombia. Entonces no hablaría de un establecimiento, de un convenio, de una empresa con un resguardo indígena. Entonces, cierto modo, al no encontrar un aspecto de cómo demostrar estas acciones que se han venido presentando en el resguardo Guacoyo del municipio de Puerto Gaitán, lo establezco así y lo muestro así, de esta manera. Hoy vemos acá detrás una de las empresas que está funcionando en el resguardo indígena Guacoyo, que es la Facenda Aliar. Dos empresas que se han unido para establecer acciones de exploración y explotación de algunos recursos que se están dando dentro del territorio, ¿no? A mi costado derecho, ya de pronto el video no podrá reflejar,
la delimitación territorial, teníamos un territorio muy extenso que pertenecía al mismo resguardo, pero el resguardo entra en una negociación con el gobierno para asignar cierto territorio para una población vulnerable en su momento, y es una población desplazada. Entonces la gobernación, el gobierno, le asigna un territorio, se sienta en diálogo con el gobierno propio del resguardo y en la mesa definen una delimitación territorial para este pueblo, para esta población desplazada. Entonces el gobierno nacional se sienta con el gobierno del resguardo indígena Guacollo a establecer unos reglamentos territoriales. El gobierno nacional nos quita un predio para asignar este territorio a la población en condición de desplazamiento. Entonces, ¿con qué fin? Resulta que en la delimitación territorial del resguardo Guacollo se encontraba unas tierras baldías. Entonces el gobierno nacional nos había pintado pajaritos en unos términos regulares, diciéndonos que el territorio baldío se iba a legalizar y se iba a realizar una ampliación de territorio para el resguardo Guacollo. Años después se ha venido adelantando esos procesos de arreglos territoriales. Hoy día la Agencia Nacional de Tierras, hasta el momento no se ha podido proceder a algunos arreglos. Hoy día el resguardo indígena Guacollo tiene a sus alrededores empresas multinacionales, ya de carácter agroindustrial, de hidrocarburos, empresas de explotación de recursos naturales no renovables como las petroleras, empresas agrícolas como Aliar, las palmeras, las caucheras. Estas empresas translatinas han ocasionado grandes impactos negativos, no solamente en lo ambiental, sino también han generado desequilibrio en lo propio, en las comunidades indígenas, tanto en la economía, en lo social, en el gobierno propio, en la espiritualidad, en cuanto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas internamente, un poco de ese cambio visionario de los jóvenes, de las mujeres, de los niños, de la educación propia. Entonces, tiene que ver mucho con esa transición, con ese periodo de cambio, una transformación para las comunidades indígenas. Ahora en la educación los niños no se sientan con los abuelos, los niños no aprenden el proceso de rallado de yuca, las comidas típicas, algunos procesos tan propios que hace 20 años se practicaban en las comunidades indígenas. Hoy día vemos el internet, vemos los medios de comunicación como las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, Twitter, Instagram, un montón de cosas que ha tenido que ver con la transformación ideológica en los jóvenes. En las mujeres, un poco la participación de cómo ha sido tan propio la manera de cómo realmente manejar sus roles, su espacio de participación era la que orientaba pues un poco el pensamiento del hombre. Por eso en la cultura sicuani el hombre y la mujer es un complemento. Aquí hay un punto muy crítico para mostrar y demostrar a todos que los pueblos originarios establecidos bajo un reglamento en la constitución política de Colombia, porque Colombia es muy rico desde la normatividad, se han establecido violaciones ante los derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos están deslegitimando, nos están reprimiendo tanto a lo territorial, tanto cultural y lo social, y desde una participación política. Es allí entonces donde encontramos un desequilibrio muy grande, porque el gobierno tiene un interés económico desde una ideología capitalista para suprimir al proletariado. En este caso nosotros los indígenas somos proletariados, ¿sí? No es que seamos pobres, sino es que hemos tenido
que adaptarnos a un modelo suprimidor que es el Estado colombiano, cómo ha sido manejada desde un poder estatal, desde un gobierno establecido para seguir dependiendo de poderes y no ser más autónomos como nosotros, milenariamente establecidos pueblos indígenas.